Agudicen sus sentidos y dejen entrar la luz, para iluminar los oscuros mitos que pesan sobre la locura. Emitiendo desde los confines de un satélite de Júpiter, apostando por el movimiento en primera persona, Radio Himalaya. Un programa donde la voz de la salud mental está representada por sus protagonistas. Un proyecto que promueve AFE Salud Mental, asociación canaria que lucha por el colectivo desde 1982. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite en las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. En primer lugar, queremos agradecer a Aliés Orotava por habernos cedido este maravilloso salón de actos, ¿no?, para hablar de un tema que nos preocupa y mucho, ¿no?, más desde la pandemia por la COVID, que es la salud mental en el ámbito de la adolescencia, la juventud y también en el ámbito educativo, ¿no? Entonces estamos muy contentos y contentas de estar aquí en este centro, ¿no? Radio Himalaya pretende itinerar por diferentes espacios y este lugar es maravilloso para hablar de esta temática en concreto, ¿no? Como decíamos, queremos detenernos en un sector de la población que, según los medios de comunicación y los datos sobre salud mental disponibles, ha visto un empeoramiento de la salud mental, según numerosos artículos y sobre todo tras la pandemia por la COVID. Sin duda, la sociedad ha ido cambiando a un ritmo trepidante en los últimos años. La llegada de las nuevas tecnologías, como los teléfonos móviles, han generado cambios en nuestro comportamiento y la manera de relacionarnos. Muchos jóvenes han crecido ya con este nuevo paradigma y estos avances han ido de la mano de este empeoramiento. Y nos preguntamos, ¿qué papel juega o jugará el ámbito educativo y el escolar en esta nueva sociedad? Cada vez hablamos más de salud mental, sin embargo, muchas personas apuntan a una desescalada en los valores que se han ido construyendo de generación en generación. En Radio Himalaya creemos que la juventud es una de las etapas más importantes de nuestra vida. Para muchas personas, la mejor etapa, pero lamentablemente para otras, con cuestiones como el bullying, por ejemplo, un infierno. A través de nuestras invitadas, desentrañaremos las causas de este malestar y apuntalaremos las bases de las nuevas alternativas educativas que contribuyen a la construcción de una sociedad donde la adolescencia y la juventud tenga mayor cabida, conociendo su realidad, su diversidad y sus problemáticas, pero también sus sueños y sus inquietudes. Y para abordar todo esto, ¿no?, que es bastante denso y que previo al programa ya veníamos comentando, ¿no?, algunas cuestiones relacionadas, hoy nos acompaña Sole, orientadora del Instituto IES Orotava. Bienvenida, Sole. Gracias. A su lado se encuentra Sara, ella es escritora y compañera de Radio Himalaya. Bienvenida, Sara. Gracias. Saludamos a continuación a Ainhoa Alonso, en representación de la Fundación Don Bosco. Bienvenida, Gracias. Ainhoa. Y Victoria, alumna de Integración Social del Instituto IES Orotava. Gracias. Bienvenida. Pues nada, vamos a ir entrando en materia, ¿no? Preparando el programa, pues nosotros hacemos la reflexión, ¿no?, de que hasta hace muy pocos años la salud mental pues era un tema que no se trataba y que hoy las personas adultas comenzamos a hablar de manera más abierta del tema, ¿no? También las personas jóvenes lo hacen, ¿no? Sin embargo, la salud mental en la infancia y la adolescencia pues es muy precaria en inversión, ¿no? Faltan muchos recursos. Y les pregunto, ¿por qué es importante tratar la salud mental en estas primeras etapas de la vida, ¿no? Que nos estamos dando cuenta que es fundamentalmente donde se inician normalmente los problemas de salud mental. Sole. Hombre, pues en primer lugar, la adolescencia, por ejemplo, y la infancia también, pero la adolescencia, que es mi campo ahora mismo, hay muchos cambios biológicos, cognitivos y emocionales que son los que determinan, o sea, que haya un equilibrio y que todos esos cambios se hagan de manera adecuada, es lo que va a determinar que tengamos ciudadanos que puedan tener una vida de forma plena, ¿no? Entonces, claro que es importante tratar, digamos, que haya un equilibrio y tratar la salud mental. Por supuesto que sí, porque ellos son los ciudadanos del futuro. Ainhoa. Yo opino igual que Sole. La verdad que actualmente se sigue viendo y se ha visibilizado mucho más lo que es los problemas de salud mental. Sí es cierto que sigue habiendo muchísimos problemas para que se solucionen tanto dentro como fuera de las aulas, pero es súper importante a la hora de poder relacionarlo y de poder ejercer, debido a que todos nosotros pues
en algún momento de nuestra vida tendremos algún problema que poder solucionar en cuanto a salud mental. Claro, hablábamos también de que es un tema que hasta hace poco era tabú y que quizás en la adolescencia pues también de alguna manera se minimiza, quizás, ¿no? Sí, o sea, la respuesta que mayoritariamente oímos es, pero si eres joven, ¿cómo vas a tener problemas? Creo que todos en algún momento de su vida lo han oído y que ha sido un problema porque hemos dejado de darle importancia a lo que realmente la tiene, que es pues nuestra salud mental y nuestra capacidad para poder entenderla o llegarla a desarrollar. Pues yo opino igual que mis compañeras. Me encanta Disney, por ejemplo, y va a salir una peli nueva que es la continuación de Inside. O sea, la Inside 2. También les gusta Disney, qué bien. Pues ahí se habla mucho de las emociones y es importante que, en mi opinión, que se haga una educación emocional. Más que otras, que está muy bien que haya lengua y comprensión lectora, que está muy bien que haya matemáticas para que no nos timen y aprender a hacer una operación, pero de ahí, de hacer logaritmos o pretérito pluscuamperfecto, que digo, ¿y yo para qué lo voy a usar? No sé. Claro. O sea, prefiero que hinquen más en las emociones de uno. La parte interna, ¿no? Que a veces olvidamos y también olvidamos a veces los contextos que tienen las personas, ¿no? Sean adolescentes o no, ¿no? No solo el ámbito educativo es responsable de eso que tú estás diciendo, Sara, de educar, sino también depende de los contextos familiares. A veces las situaciones son complejas. Tú, Victoria, que estás estudiando integración social, esto lo tendrás bastante a mano, ¿no? Claro. O sea, las situaciones que tenemos a nuestro alrededor nos influencian a nosotros mismos y cómo nosotros gestionamos nuestras propias emociones. Y si no ha habido una educación previa en la infancia en la que te enseñen a gestionar tus propias emociones, a tomar decisiones, no vas a saber enfrentar en un futuro la ansiedad, todo lo que los problemas que te puedan surgir en la Ujú, adolescencia. claro. También a veces cuando pensamos en la adolescencia, ¿no? Un compañero en Radio Malia nos hacía la reflexión de que pensamos en la adolescencia siempre como si fuera un problema, ¿no? La adolescencia es un problema a resolver, tiene una perspectiva negativa, la adolescencia es algo malo, ¿no? Como que de todo lo que pasa en la adolescencia es negativo y malo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos esa perspectiva de la adolescencia? Hombre, la adolescencia tiene muchas cosas positivas, aunque nos cueste verlo. Sí. Pero en la adolescencia se produce un desarrollo de la capacidad cognitiva, la capacidad, por ejemplo, de retrasar la recompensa, aunque no lo parezca, pero sí es así. También se produce, se comienza a desarrollar el control emocional, aunque también tenemos dificultades, pero lo que pasa es que es cierto que yo creo que cuando hay cambios, ¿verdad? Cuando en cualquier cambio que tenemos en la vida, siempre se produce un desequilibrio, ¿no? Y cuando un adolescente está desarrollando el control emocional, eso no significa que no haya dificultades. De hecho, hay abandono de ciertas actitudes que tenías en la infancia y eso nos genera a todos ¿sabes? Como un desasosiego, pero no tienen muchas cosas positivas la adolescencia. Yo, comentando algo que decía la compañera, y también, vamos a ver, sí que es verdad que yo quiero sacar una lanza en favor de la labor que hacemos los docentes aquí. Es verdad que dentro de las materias a día de hoy, por ejemplo, no se comprende una materia sin trabajar en todas las materias. Todas las materias están impregnadas de las competencias claves. Por ejemplo, vamos a ver resolución de problemas, resolución de conflictos, habilidades de comunicación y de negociación. Eso son habilidades sociales y son aspectos que determinan nuestro desarrollo emocional. Es decir, no solo se trabajan contenidos, que es verdad, es necesario, sino que se trabaja esto otro también. ¿Sabes? Que, bueno, Ujú. pues eso. Sí, a veces pasa que también hablábamos de los contextos sociales de las personas, también pasa en el ámbito laboral, que traemos problemáticas de casa y que es verdad que probablemente, pues, Nos claro dificulta. que en un ambiente laboral deberían trabajar la salud mental de las personas, cómo se encuentran, en el ámbito educativo también. Lo que pasa es que quizás se hace complicado, ¿no? Yo creo que, o sea, apoyando un poco, ¿vale? Hay todo tipo de docentes. Pueden Ujú, haber docentes muy aplicados y que lleven a rajatabla esa participación,
como pueden haber docentes que no. Ujú. Los docentes que no se notan, con todo el respeto y cariño del mundo hacia todos los docentes. Los docentes que no tienen ganas, los docentes que llegan y te lanzan un libro y te dicen léetelo y de esto te voy a examinar y vas a tener que hacer un examen de 5 temas. Qué bien, ¿no? O sea, vamos aplicadísimos en la educación. No hemos avanzado, no le hemos dado. Sí es cierto que, por ejemplo, cada vez que llegan a la adolescencia, tenemos la frase favorita de decir, es que está en la edad del pavo. Ujú. Mayoritariamente se le dice a los chicos, mayoritariamente, estás en la edad del pavo, ¿cuándo se te va a ir la edad del pavo? Y es un error que cometemos como sociedad, Ujú. no solo de los docentes, sino la sociedad en sí, porque no todos los docentes son iguales, ni todos los docentes han pasado, como dijo la compañera, por el mismo proceso. Tampoco el entorno te puede ayudar, o sí, no lo sabemos. Entonces, cada adolescente que pase por nosotros como educadores, técnicos, docentes, profesionales del ámbito educativo y social, tenemos que ser conscientes de que no podemos tener a la misma persona 2 veces. Cada persona, lo hablábamos antes de la grabación, es distinta, piensa de distinta manera y va a Ujú. hablar de distinta manera. Puede entender las cosas de una o de otra forma, pero siempre van a ser distintos. Entonces no podemos decir que son todos negativos. Te tocará el caso, claro que sí. Ujú. Es una obviedad, o sea, no van a ser todos unos ángeles caídos del cielo. Te tocará el Claro. caso que te dé más trabajo, pero habrán otros que no. Ujú. Sara, tú reivindicas además, Sara, la empatía, ¿no? De que el Sí, docente tenga empatía hacia las situaciones también personales de cada uno de sus alumnos, ¿no? sí, sí, porque la empatía para mí es muy importante porque, por ejemplo, em, una persona saca una mala nota en el examen y en realidad él es aplicado, se esfuerza. En mi caso, por ejemplo, espera, perdón, Sí, ¿cuál sí, era sí. tu pregunta de principio? Estábamos hablando un poco en cuestiones de la adolescencia, si Ah, es ya, algo positivo, si tiene lo algo siento. positivo y también entrando ya en materia educativa, ¿no? Del ámbito Sí, más concreto de la educación, pues ¿no? yo, en mi opinión, es que a mí me ha pasado, ¿vale? Que cuando ella dice también que el cambio emocional, pues como que al ser adolescente queremos también romper un poco con la dependencia que tenemos, ¿no? Entonces a mí me ha pasado de pues, ser un poco rebelde en mi casa, ¿no? Que decir, yo necesito independencia, me voy a rebelar, pero no es porque yo amo a mi madre, ¿no? Entonces, no es por eso, es porque simplemente estoy como con muchas emociones por dentro, y, y necesitaba como también, como no era independiente ni emocional ni económicamente, pues también había partes en las que eh, pues a lo mejor alzaba la voz un poco a mi madre y decía, Ujú. uy, ¿qué me está pasando? Si yo esto de pequeña no lo hacía. O le doy un portazo y digo, madre mía, si es como que no nos entendemos, ¿no? Yo con mi madre no me entendía y tenía que hacer que me entendiera a pesar de que mi corazón, o sea, con los corazones no se entienden y a pesar de que estábamos al lado. O sea, que es como un poco revolución en Claro, la estamos adolescencia. hablando de que es una etapa, no vamos a decir problemática, porque también puede ser una oportunidad. De hecho, la adolescencia es una etapa donde buscamos la identidad, ¿no? Quiénes Sí, somos, nos estamos construyendo, ¿no? En base a, pues, a valores, ¿no? Que no, muchas sí. veces las personas dicen, no, los adolescentes, los jóvenes no tienen valores hoy en día. Pues a lo mejor es porque no han tenido ejemplos de los adultos, ¿no? Que les Mm. hayan dado buenos valores, ¿no? Pero No, también hay sí, cosas pero buenas, como Ujú. decías. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que me enamoré. O sea, lo di el 100%, el 100%. Y no iba con ese miedo a que me hicieran daño. O sea, me parece una parte muy bonita de la adolescencia, por ejemplo. Ujú. Haciendo también, entrando en materia educativa, nosotros hacíamos memoria, ¿no? Preparando el programa, y yo en mi caso particular, el sistema educativo tal y como lo analizo, ¿no? Veo que es mucho tiempo en un aula metido, sentado en una silla, ¿no? En una etapa además en la que necesitas moverte mucho, Sí, ¿no? Necesitas gastar energía, ¿no? Y tampoco a lo mejor las infraestructuras, tal y como yo las veo de los centros, quizás no son tan amables, ¿no? De cara a que seas alguien, ¿no? A esa construcción de esa identidad, ¿no? Y de tu diversidad. Eh,
¿Ustedes creen que el tiempo que le dedicamos a nuestra formación, digamos, en la adolescencia, y que las infraestructuras de los centros están acordes a ese mantenimiento de la salud mental, a tener una buena salud mental? Vamos a ver, la pregunta es compleja. Yo, desde la experiencia que tengo, creo que los centros educativos hacemos muchas cosas. Todo lo que nosotros hacemos, desde el diseño de una programación, está destinado a que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, como decía yo antes, se desarrollen de manera plena en el futuro. Eso implica que claro que tiene que haber un contenido en las materias, pero, insisto, se trabaja la parte emocional, desde la resolución de conflictos, las habilidades de comunicación, pero que es cierto, lo que yo vivo en la actualidad, sobre todo después lo que decías tú de la pandemia, yo veo sí que ha habido un boom en cuanto a La ansiedad. a casos de dificultades de ansiedad, episodios depresivos. Y autolesiones también. Sí, autolesiones, es decir, hay un desbordamiento, digamos, y a lo mejor sí que es cierto que podríamos pensar que se necesitan más recursos, a lo mejor humanos. Pero yo creo que los centros educativos hacen muchísimo para el bienestar. Todo lo que es un centro educativo está diseñado para que los alumnos tengan bienestar emocional. Victoria, tú que lo tienes además estás ahí, ¿no? Viviendo el ir a clase, el estar en una silla, como digo yo, ¿no? Sentada 6 horas, con una presión también curricular, ¿no? De aprobar los exámenes. Yo creo que la adolescencia es una etapa como de descubrimiento, ¿no? Entonces, también la poca gestión emocional dentro de una clase encerrada 6 horas se nota. Yo creo que es más el desgaste emocional que tenemos los alumnos que el desgaste físico de venir a clase cada mañana, porque tampoco, como ya dijimos antes, nos han enseñado a gestionar nuestras emociones. Entonces, entre todos los exámenes que tenemos, todas las tareas, llegar a un espacio y quedarte 6 horas ahí sentada atendiendo a la profesora, al final, pues la ansiedad es inevitable. Y yo creo que quizás... estoy de acuerdo de que el ámbito educativo ha hecho muchas cosas, como facilitarnos salir a espacios para poder hacer otras dinámicas donde cojamos más aire, pero sí que considero que quizás podríamos hacer algo como las clases más dinámicas o salir más a coger aire, espacios para respirar, porque es cierto que cuando llegan los exámenes, las clases son pum, 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 no paran. Y llega un punto que el desgaste emocional puede más que a lo mejor tú estás preparado para el examen, pero llegas y te bloqueas y realmente te lo sabes y estás preparado, pero después de las 6 horas de clase que has tenido, de no salir, de no poder ni respirar, pues al final te pasa factura. Sí, perdón, Sara. Pues yo estoy de acuerdo que las clases sean más dinámicas porque así las personas, los alumnos, cogen y no se aburren, o sea, no sé. Y también pienso que lo decías de autolesiones y eso, que es como una manera de... Yo no he tenido la suerte de no de autolesionarme, pero sí que empatizando un poco con ellos, digo, a lo mejor ellos se sienten como... No entienden lo que sienten un malestar por dentro y necesitan exteriorizarlo, ¿no? Que va más allá de llamar la atención, va más allá de eso. Sí, mira, yo creo que son varias cosas. Partiendo de que todo es mejorable, evidentemente, y de que cuanto más contentos estemos todos en una clase, cuanto más a gusto estemos, mejores resultados vamos a tener, eso está claro. Pero no podemos asumir, porque eso es algo que está descartado desde hace mucho tiempo, que las calificaciones en una materia, en un módulo, son exclusivamente resultado de un examen. Eso está más que descartado hace ya mucho tiempo. Es decir, los instrumentos de evaluación que utilizan los profesores son diversos. La nota no es solamente en relación a que tú te presentaste un examen y puedes tener un mal día. Eso, ¿no? Y es cierto que el sistema educativo establece medidas para poder atender tanto en la metodología, en el día a día, en una clase, a un alumno que lo veíamos antes, ¿verdad?, en la tertulia anterior, que presente necesidades específicas de apoyo educativo, que son muy amplios, e incluso a la hora de la evaluación.
Es decir, si un alumno necesita más tiempo, se le da. Si a un alumno se le da mejor los exámenes orales que los exámenes escritos, se plantea. O sea, son distintos instrumentos los que se utilizan a la hora de la calificación. Yo sí estoy de acuerdo en que lo que decían, que la adolescencia es una etapa emocional bastante complicada, por lo que yo decía antes, porque se están produciendo muchos cambios biológicos, emocionales, cognitivos, que si el entorno no está ajustado, el entorno somos nosotros también, el sistema educativo. Si el entorno no está ajustado, eso no se desarrolla de manera plena, ¿no? Que es lo que nos gustaría a todos. Pero sí que vamos a ver, si yo dijera que es suficiente la atención, no sería honesta conmigo misma. Creo que es insuficiente, pero que sí que se hacen muchas cosas y dependemos también del entorno familiar, de la sociedad donde estemos enclavados. Sí. Ahí lo que veo también a veces no son profesores con la lengua afuera y con ansiedad y tal, y alumnos con la lengua afuera y con ansiedad, ¿no? Entonces, o sea, a fin de cuentas creo que es el pescado que se muerde la cola, ¿no? Claro. Entre todos, tanto en el ámbito, pues, donde están los alumnos como donde estamos nosotros, que somos los técnicos o los docentes. Claro. Sí es cierto que yo, de manera personal, creo que lo de cambiar y modificar a que sean más dinámicas, estoy totalmente de acuerdo, principalmente porque nosotros en Don Bosco funcionamos de otra manera que como lo hace el sistema educativo hoy en día. Y en las escuelas prelaborales nosotros trabajamos a través de un enfoque, pues, desde otra perspectiva. Trabajamos del mismo modo las competencias y también añadimos las habilidades, tanto sociales, personales y laborales. Entonces, abarca un poco más y son más dinámicas. Y es verdad que les gusta más porque no son 6 horas sentado escuchando a un profesor, sino tú eres el partícipe de este aprendimiento. Entonces, todo lo mejoras y todo lo gestionas desde otro punto de vista. Y muchos adolescentes, cuando les preguntamos, oye, ¿cuánto tiempo le dedicas al sueño, ¿no? Al descanso, a dormir? Pues te dicen 3 horas, 4 horas duermo por la noche, ¿no? Esto es gravísimo, ¿no? Porque afecta muchísimo al Sí, rendimiento totalmente. también y a la salud mental. Y ahí es donde llega también, pues, un Claro. poco este problema de salud mental, de estrés, de ansiedad, Es normal. porque se desborda. Y la No, adolescencia, además, y tanto la infancia como la adolescencia son etapas donde necesitamos dormir más horas. Sin embargo, el sistema no está hecho para que los alumnos puedan descansar las horas que necesitan, porque tienen que madrugar para ir a clase, luego tienes tareas en casa, no sé qué, te acuestas tarde. Es complicado, ¿no? hombre, ahí un poco entra también la gestión del tiempo que tú hagas, de tu tiempo, de tus horas, ¿no? Entonces, depende un poco de todo, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando eres universitario, o lo notarán en algún momento, el que tengas que comerte las colas desde la Orotava hasta la Claro. Laguna no te ayudan. O sea, o madrugas o madrugas, no hay opción. Ujú. Entonces, en ese momento sí es verdad que es lo que nos ha tocado vivir por adolescencia, es un periodo del sistema educativo que no se adapta a lo mejor realmente a este periodo, pero te están adaptando a un trabajo. Es la adaptabilidad a un trabajo. O sea, igual que por ejemplo que pases 6 horas en clase, cuando empieces a trabajar Quedan tendrás que 8. pasarte 8 horas trabajando. Y en esas 8 horas a lo mejor no tendrás tiempo para coger un aire, para respirar, no lo tendrás. Entonces, creo que el sistema educativo también se está basando un poco en la adaptabilidad al mundo laboral, un poco. Hay una temática concreta que sí me gustaría también abordar y es el tema del acoso escolar, porque sabemos que provoca traumas, ¿no? En niños y adolescentes, el hecho de sufrir acoso escolar, que están muy ligados luego al desarrollo de un problema de salud mental futuro. ¿Está preparado el profesorado hoy en día, Sole, para abordar esta temática del acoso escolar? Vamos a ver. Yo tengo que decir que, vamos a ver, la Consejería de Educación tiene un protocolo de acoso, igual que los centros educativos, y una vez que se identifica, el protocolo de acoso funciona y el acoso en el centro deja de existir. El problema donde yo lo veo es en la identificación de que existe un problema de acoso.
Es verdad que la mayor parte de las veces cuando te llega la información de que está ocurriendo un problema de acoso, a lo mejor eso lleva meses ocurriendo, o a veces más tiempo, o a veces desde el pasado. Incluso a veces influye en el rendimiento del propio alumno, provoca fracaso escolar y no, por la situación tan grave que está experimentando. Por supuesto, hay que influye en el rendimiento y el emocional del alumno y en el rendimiento académico, es una obviedad. Yo lo que digo es que una vez que el protocolo se aplica, funciona. El problema está, vamos a ver, si yo soy un alumno que acoso a otro, yo evidentemente no lo voy a hacer delante del profesor, yo no le voy a insultar ni lo voy a hacer delante del profesor. ¿Lo hago en qué momentos? En los intercambios de clase, cuando el profesor está dado la vuelta, en el baño, cuando lo veo por el pasillo. Entonces, se trabaja mucho en los centros educativos, lo intentamos, el observador. Que, es decir, no puede ser cómplice de una situación injusta, ¿no? Entonces, que se comunique, que se diga, las redes sociales, los móviles. Muchas veces el problema de acoso que vivimos aquí, que trabajamos en los centros, viene de fuera, porque no te han insultado a través de las redes sociales, eso ahora es la moda, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es cierto que el protocolo de acoso existe la comisión de convivencia, se interviene y se hace lo que se tenga que hacer. Que pueda haber profesores que están más preparados para abordar emocionalmente estos casos, se tiene en cuenta desde el equipo directivo. Por eso la comisión de convivencia o los profesores Promeco y otros profesores que tienen horas, ¿no? Profesores referentes, son unos y no son otros. Pero que tenemos mucho que aprender, hay mucho que avanzar. Y es verdad lo que decían también antes, ¿no? Que no sé quién lo dijo antes, de que son tantas las cosas que abordar y tanto lo que tienes que cumplir, que a veces es muy difícil llegar a todo, ¿no? Pero no sé, y a veces se produce ese fracaso escolar y Ainhoa, Fundación Don Bosco precisamente trabaja con estas personas con las personas en riesgo de exclusión social. Claro. Una vez ya han abandonado, porque hay muchísima gente que abandona el sistema educativo antes de la edad permitida y sin unos estudios que les sirvan para un futuro. Entonces nosotros acogemos a estas personas y les ayudamos a entender un poco, pues, tanto desde la manera personal como desde el ámbito laboral y educativo, que deben retornar al sistema educativo o que accedan a un empleo. Sí es cierto que nosotros, el ámbito de salud mental, no es que lo dominemos de una manera muy amplia ni que lo abarquemos todo. Ahí también, pues, tenemos esa asignatura pendiente que esperamos solucionarla en algún momento. Pero sí es cierto que nosotros trabajamos mucho desde la frustración que ellos vienen por el sistema educativo, porque no se han sentido acompañados, no se han sentido ayudados. Hay alumnos, ya hemos hablado antes del programa, pues, un poco de todo esto, que hay alumnos que el problema viene desde el entorno familiar, entonces tampoco podemos hacer mucho. Pero sí es verdad que los que vienen desde el problema, desde el sistema educativo, han sido, pues, por situaciones a lo mejor de un acoso, de un docente que no ha abandonado, porque es que es un machaque continuo y no lo vemos. Y hay personas que dicen, no, eso eres tú que le has cogido manía o no lo podemos ver todo. Es verdad que ha mejorado y cada vez hay menos o se solucionan antes, pero sigue estando. Y también está el punto clave de que no le hemos enseñado a los alumnos qué son los principales pasos para encontrar una persona que está siendo acosada. No le hemos dado las pautas de si tú ves esto y esto, es por algo. No, a lo mejor lo vemos como algo natural, algo normal que nos viene dado ya por la sociedad. Porque a lo mejor llamarte fea, a mí no me importa porque te estoy diciendo un comentario de tu físico, pero a Victoria a lo mejor sí. Y le duele y yo no sé hasta qué punto le puede doler que yo le diga todos los días, estás fea. Entonces, esa parte de no entenderlo o no ser capaz yo misma como acosadora, en este caso, del ejemplo que acabo de poner, de percatarme, pues obliga a que todo se complique más. No le estamos dando desde un principio, ni desde infancia ni desde adolescencia, a los menores. Esto es lo que puede pasar. De esta manera puede suceder. No nos sentimos partícipes en ese caso. Sara, sí. Yo también opino que la agresividad no solamente es verbal, o sea, que también puede ser pasivo-agresiva. Que a lo mejor el ciberbullying que tú decías, la gente tiene como ese miedo a expresarle a su profesor, como que el profesor no le da confianza, ¿no? Para decir, oye, mira, me están haciendo
vacíos o me están haciendo daño, me están insultando, que también puede pasar, pero no sienten ese miedo de decir, a lo mejor me van a hacer aún más daño por chivarme, que no es chivarse, que sería eso. Yo defiendo mucho lo que tú decías, la empatía, y un profesor lo cogería no solamente por el título que tiene, sino por esa capacidad de observación y de detectar qué está pasando al alumno. A lo mejor un alumno está solo en el recreo y el profesor quiere disfrutar de su rato de descanso también, en lugar de acercarse a él y decir, oye, ¿qué te pasa? No sé, una simple pregunta que a lo mejor no aprecias o no quieres responder en el momento, pero sí que dices, yo por ejemplo, a mí bueno, no me ha pasado, pero sí que me pasó un profesor que me marcó la diferencia, que se llama Michael. Yo estaba pasando por un problema de salud mental. Y oye, pues entregué el examen en blanco y me repitió el examen y dije, pues me alegro un montón, porque es que me acuerdo de su nombre, Michael, que me preguntó primero, ¿qué te pasa? Y ese ¿qué te pasa? De verdad que no lo aprecié en el momento y ni siquiera le contesté, dije, nada, me voy. Y me fui del examen, como si tuviera yo algo más importante que hacer que aprobar un examen, que además me encanta la lengua y se me daba bien y no sé, como que el hecho de que me repitiera el examen, pues yo lo valoré mucho, que lo voy a decir, ¿vale? Lo siento, Michael, pero copié en ese examen. Bueno. Lo copié, pero aún así me lo sabía y en las anteriores veces no había copiado, de verdad que no. Solo que era eso, comprensión de texto para el periódico. Y bueno, pues eso que... Has apuntado ahí un valor interesante, ¿no? Y es esa capacidad de observación que tiene el profesor, Sí. incluso de adaptar, digamos, la exigencia a cada persona, ¿no? A cada adolescente. Sí. ¿Te ibas a decir algo, Victoria? Así que yo también pienso que a veces el problema es que el foco se centra en la persona en la que está recibiendo el acoso escolar. Ajá. O sea, de alguna forma se le hace sentir que la culpa es de esa persona. Y siento que a veces hay profesores o profesoras que no están lo suficiente preparadas para abordar el tema, porque a la hora de intervenir hacen sentir que la culpabilidad es como de la persona que está recibiendo el acoso por a lo mejor comportarse de determinada manera, pues debido a los problemas que tenga o no. Y pues yo creo que no están lo suficiente preparados algunos profesores. Vamos ahora con algunos datos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo se estima que entre el 10 y el 20% de los adolescentes experimentan problemas de salud mental, ¿no? Un dato quizá bastante alarmante, ¿no? El 20% de los adolescentes en todo el mundo. Y alrededor del 50% de los mismos, estos problemas de salud mental aparecen antes de los 15 años y el 75% antes de los 18, ¿no? Sin embargo, ni se detectan ni se tratan. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Yo creo que ahora mismo se detectan más y se visibilizan más. Es decir, nosotros de 32 participantes que podemos tener en una escuela prelaboral, 10 presentan un problema de salud mental. Es verdad que antes a lo mejor de 32 aparecía uno, como comentábamos antes, pero ahora mismo se ha visibilizado más y se ha entendido que no es cosa de porque es adolescente, ¿vale? No erramos en, es que es un adolescente, ¿qué le vas a hacer? Claro. No entiende la vida. No. Ahora sí nos centramos en que el adolescente pues puede tener un problema o puede presentar un problema. Y lo que habría que ver ahí es de qué manera se trata, ¿no? Porque Exacto. si pasa por medicalizar, venga, vamos al psiquiatra, que te mande pastillas, a que no A sé veces qué, solo es necesitan que complicado. estés. O sea, no todo es una pastilla o un psiquiatra. Es simplemente que estés y que ellos sientan. O sea, por ejemplo, como decía ella antes, con la ansiedad de los exámenes. Si tú vas y le dices, no pasa nada, o sea, es un examen más. Lo has hecho 20.000 veces. Claro, yo lo digo más que nada porque en la vida adulta sabemos en salud mental, en el ámbito de la salud mental Sí. se dice mucho, ¿no? Y se habla mucho de que los problemas de salud mental tienen múltiples abordajes, sin embargo, el sistema lo que hace es medicalizar única y exclusivamente, ¿no? Y que pase esto con los jóvenes me parece todavía más grave, ¿no? Mucho más grave, ¿no? Vamos a ver, yo llevo 20 años en la consejería y otros tantos en otras instituciones, siempre trabajando con personas. Yo he visto una gran diferencia. Por ejemplo, cuando yo empecé en la consejería, recuerdo que coordinarme con un psiquiatra, una psicóloga de la unidad de salud mental o con servicios sociales, pues eso, pasaban años y yo no tenía, ¿no? No existía, ¿no? O por lo menos no había tanta
no eran tantos los casos. Yo creo que con el paso del tiempo ha habido varias cosas. Una, que creo que y es positivo, y es que se visibiliza más. Y eso es verdad. Es decir, a lo mejor antes, pues no sé, los casos estaban como más escondidos, a lo mejor. Y quizás, es verdad, después de la pandemia, pues también ha aumentado. Y yo sí que creo que los adolescentes de hoy, es una cosa que yo le digo a mi madre. Yo le digo a mi madre que para ella fue más fácil educarnos a mi hermano y a mí, que lo que está haciendo educar a mi hermano y a mí, a nuestros hijos. Porque es verdad que ustedes tienen muchísima más presión. Las redes sociales, ¿no? Para empezar, todo es perfecto, todo es algo, ¿no? Parece, ¿no? Las fotos de las chicas o de los chicos, los vídeos que se emiten, todo el mundo está feliz y contento, es una cosa. Y creo que existe más presión y creo que todo eso puede influir. Pero a día de hoy, yo no paro de semanalmente. Yo me coordino con los servicios sociales de distintos municipios y ayuntamientos, los equipos de familia. Nos coordinamos con la unidad de salud mental, con los pediatras. Nosotros ahora mismo en el centro se está desarrollando el proyecto Salud con Z. Es decir, hemos tenido algún caso en el que hemos llamado al centro de salud, por ejemplo, una enfermera en X viene, trata un caso valora si la alumna necesita atención psicológica o no. Yo reivindico que sí que es necesario, por ejemplo, que los centros de salud, que son los que tienen las competencias en esto, aumenten los recursos, por ejemplo, haya más psicólogos, más psicólogas, más psiquiatras que atiendan. Se hace, pero la atención es insuficiente. Yo creo, o por lo menos mi experiencia es que los alumnos necesitan probablemente atención, necesitan atención farmacológica, porque es verdad que hay cosas, yo no soy neuróloga ni soy médico, pero yo sé por mi experiencia que a lo mejor hay algo que aquí segregas de menos o de más, y entonces necesitas medicación, para eso está el psiquiatra, pero que la atención psicológica es necesaria, eso segurísimo. Sí. Segurísimo. Yo solamente quiero añadir una cosa. Nosotros en los centros educativos, nosotros no diagnosticamos, nosotros identificamos necesidades y derivamos. Es decir, hacemos informes educativos de derivación y hacia servicios sociales, hacia la unidad de salud mental, con instituciones. Nosotros nos hemos coordinado con instituciones y derivamos a los alumnos aquí y allá. ¿Es insuficiente? Sí, esa es la realidad. Sí. Yo opino que no todos necesitamos medicación, ¿vale? Pero sí que estoy de acuerdo en lo de la psicología. Sí. Todo el mundo en nuestra parte de nuestra vida, por lo menos una vez en la vida, necesitamos psicólogo. Sí. Necesitamos un psicólogo porque tenemos una mochila, ya no sea por un problema de salud mental, que a lo mejor tienes una mochila cargada de problemas que estás llevando tú sola o tú solo. Y necesitamos como descargar eso, ¿no? Yo he ido al psicólogo y no pasa nada, o sea, es más, me siento muy aliviada después de hablar con ella. Y preparando también este programa queríamos informar, digamos, a nuestra audiencia que fue una sorpresa para nosotros descubrir esto, ¿no? Y que creemos que no se sabe, ¿no? Y es que existe un seguro escolar, todos los alumnos pagan ese seguro a principio de curso, ¿no? De 1,12 euros. Y que solemos desconocer para qué sirve, y de hecho, investigándolo, pues resulta que este seguro escolar que pagamos cuando nos estamos formando cubre terapia psicológica gratuita si tienes entre 14 y 28 años y estás estudiando, ¿no? Y nos pareció muy relevante, ¿no? Comentarlo, exacto, pero ¿no? como tú mismo dices, o sea, nos hemos enterado a lo mejor por el estudio que se ha hecho para poder llevar a cabo el programa, o por la capacidad que pueden tener, pero no todos los alumnos conocen esa parte, ni todos los alumnos saben de la existencia de... Yo me acabo de enterar. No. Ni los profesionales. Yo iba a decir justamente que, que yo en mi etapa educativa, justamente alrededor de esas edades, necesité el psicólogo y tuve que buscarme la vida porque, por ejemplo, por la seguridad social, estuve en listas de espera más de 2 años. Sí. Y barato no es el psicólogo. Y barato no es por lo privado. Estaría bien que nos dieran la información de cómo acceder y todo. Exacto. Yo digo que como profesional, yo me enteré antes cuando tú lo decías, lo investigaré, tengo desconocimiento absoluto de eso, y lo que sí es verdad es que muchas veces, o sea, la pregunta que yo le hacía es, ¿y quién se encargaría de esa terapia psicológica? Porque es verdad que... entiendo que los seguros escolares tienen concentrados servicios. Claro, será, exacto. Pero es que sí, o sea, lo desconozco. Ni los profesionales ni los alumnos tenemos concienciación de esto, entonces la posibilidad de que conozcamos incluso cuál es el proceso
es mínima, porque no sabemos absolutamente nada. Lo desconozco, mira, lo investigaré y me encanta, porque nosotros lo que hacemos aquí Bueno. es, nosotros hemos derivado casos, siempre estamos buscando, cuando digo nosotros me refiero al centro, ¿vale? Estamos buscando siempre instituciones, porque es verdad que a veces haces informes educativos de derivación para el Servicio Canario de Salud y lo que dice la compañera, estás 2 años en lista de espera, que están desbordados también, pero tratamos de buscar instituciones. Por ejemplo, el año pasado tuvimos coordinación en para varios casos con la Asociación de Atención a Familias que hay en La Orotava, que es verdad que lo deriva, luego ellos le hacen una valoración, la trabajadora social me parece que es, y luego tienen contacto con otros recursos, Sinadol, ¿no? Y entonces los derivan. Y me encanta, lo investigaré a ver, pero vamos, primera noticia que tengo, sinceramente. Sara, tú comentabas antes, Sara, el tema de conocer las emociones, ¿no? Que Inside era una película que te había gustado, ¿no? Porque pone en valor eso, ¿no? El tema emocional. Y se habla últimamente de incorporar esa digamos, área de estudio, ¿no? Sí. De formación en los centros educativos, la educación emocional en la infancia y Sí. demás, pero ¿quién o quiénes tendrían que llevar a cabo esta tarea, ¿no? Porque sabemos que hay pilotos, ¿no? Que se han hecho en determinados centros, pero realmente no sabemos. Creo que, si no me equivoco, o sea, se han incluido nuevas asignaturas desde infancia para que puedan trabajar lo que viene siendo la educación emocional. Sí es cierto que la trabajan desde algo muy genérico, no a modo personal. Eso Vale. hay que destacarlo porque creo que todas las instituciones educativas y instituciones en general trabajamos la educación emocional, pero la hacemos de manera genérica. No nos centramos en una persona en concreto, al no ser ciertos casos. Sí es cierto, por ejemplo, nosotros trabajamos las habilidades sociales y personales desde esa manera, desde la problemática de la educación emocional, por lo que comentábamos antes en las charlas con Sara y con Sole, de que es muy importante, porque si yo no sé cuándo estoy enfadado ni por qué estoy enfadado, no voy a saber cómo reaccionar ante esta emoción y ante esta situación. Hay muchísimos de nuestros jóvenes que aparecen por las escuelas prelaborales preguntándonos, es que no entiendo por qué me siento así, si me da igual. Pues a lo mejor no te da tan igual como tú consideras y no lo sabes, no eres consciente ni eres capaz de asimilarlo, porque no ha habido ese proceso desde infancia hasta ahora. Entonces, pues, La parte es un tema. Claro, yo me acuerdo que a mí, por ejemplo, en mi época, yo tenía una asignatura de psicología y otra de ética en la ESO, ¿vale? Y ya está. O sea, eso me alegro un montón que haya evolucionado de esa manera, porque a mí en psicología también es verdad que nos lo daban genérico y eso, y hasta los que van a estudiar para psicólogos necesitan un psicólogo, y hasta los psicólogos mismos, que tienen un montón de gente que le cuenta problemas, necesitan un psicólogo, y eso es lo que dices tú de que sea más individual, ¿no? ¿Qué pasa? Que también hay muchos problemas económicos a lo mejor, porque los psicólogos son caros, ¿no? Digo, pues es tan importante como que haya un ambiente positivo familiar y económico, como que tengas tu confianza con ese mismo psicólogo, que a lo mejor te ha dado con un psicólogo que no, oye, pues mira, pues a mí no me ha servido. Pues no es problema del psicólogo, es problema simplemente que no se congenia, ¿no? Y pues es buscar otras alternativas, aunque sean más baratas incluso, y te puede hasta conectar más con esa persona. Y la importancia también a veces de hablar, ¿no? De manifestar, de expresar lo que estamos pasando, de no comérnoslo solo, porque Sí, es verdad que esta gestionarlo. sociedad es muy individualista Sí. y tendemos a, no, los problemas me los tengo que resolver yo solo, no se los cuento a nadie, ¿no? Y hoy en día sabemos que es importante pedir ayuda. Yo quería añadir, vamos a ver, yo sigo diciendo que quizás el camino tiene que ser a seguir avanzando, y quizás la atención es insuficiente, pero los centros educativos cuentan con distintos instrumentos para abordar la gestión, para trabajar la gestión emocional y todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. Para empezar, desde los planes, desde el plan de acción tutorial que tienen los centros. La ESO, yo trabajo aquí, ¿no? Entonces la ESO y bachillerato tiene planes de acción tutorial, y ahí se trabaja, se abordan multitud de temas, desde la orientación académica y profesional hasta la gestión emocional, la resolución de conflictos. Es más, hay veces que hay grupos y tutorías que se pegan todo el año trabajando asambleas o todo el año trabajando la gestión emocional. Y después
es verdad que existen materias, yo he trabajado en infantil y en primaria, he estado en todas las etapas, he tenido esa suerte, y hay materias que lo abordan de manera concreta, ¿vale? Como decía la compañera, pero luego también debemos tener en cuenta que el currículum hoy en día, cada materia está impregnada de las competencias clave y desde todas las materias se trabaja el espíritu crítico, las habilidades de comunicación y de negociación, trabajar en equipo, todo eso es gestión emocional. Y luego, hay una cosa que quería decir que siempre me he olvidado, y es, se trabaja una cosa que también tiene que ver con la gestión emocional y es la capacidad de esfuerzo. Y eso no debemos olvidarlo. Es decir, tenemos que partir de los intereses y de la capacidad que tiene cada uno desde el estilo de aprendizaje, la competencia socioafectiva y desde tus conocimientos, ¿vale? Pero también hay que trabajar también un poquito la capacidad de esfuerzo, porque si no, te estaríamos engañando. Estaríamos diciendo que el futuro no pasa por eso también, ¿sabes lo que quiero decir, no? Y luego, o sea, desde las materias se aborda eso, lo que acabo de decir. Y luego, por ejemplo, en secundaria, el año pasado, es verdad, desde hace años, ¿vale? Desde distintas materias, pues está valores, para los alumnos la alternativa a la religión, o alumnos que sí que deciden coger valores. Por ejemplo, este año existe una materia en segundo y en cuarto de la ESO que se llama trabajo monográfico. Trabajo monográfico tienen los centros la capacidad para decidir qué se va a trabajar, qué proyectos se van a desarrollar dentro de esas materias, ¿no? A través de los departamentos. La materia que decía antes la compañera, existe este año en cuarto de la ESO una materia que se llama orientación personal y profesional, que también trabaja la transición, ¿no?, a la vida adulta. Todo eso es emocional. Y luego yo quiero abordar que yo creo que es prácticamente imposible trabajar y aprender una materia si no se trabaja desde las emociones y desde el respeto. Y aunque es cierto que hay profesores y profesores, ¿vale? Pero yo creo que la mayoría, yo quiero sacar una lanza en favor de los compañeros, porque a mí me parece que es prácticamente imposible aguantar en esta profesión tratando de dar clase a 25 alumnos durante 6 horas al día si tú no estás un poquito implicado emocionalmente. No quiere decir que hay de todo la viña del Señor y no quiere decir que no tengamos que seguir avanzando, ¿saben? Eso, por supuesto. Y de que de ustedes aprendemos un montón y de la gente que viene de fuera. El 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, ¿no? Y la UNESCO lo celebra bajo el lema Aprender para una paz duradera, ¿no? Ante la oleada escalada de conflictos violentos, guerras, incitación al odio, discriminación, racismo, pues como está comentando Sole, ¿no?, la educación se hace una herramienta cada vez más imprescindible, no solo ya en esta etapa de la vida, porque a veces pensamos que la educación solamente es cuando somos jóvenes y adolescentes. La educación debería ir acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y se hace una herramienta, como decía, imprescindible en la forma de sociedad que nos gustaría desarrollar. Yo creo que nadie es ajeno, o todos podemos estar de acuerdo en que la sociedad en la que estamos viviendo enferma, no es sana, está generando un montón de problemas. Y quisiera preguntarles, ¿no?, de qué manera, en este caso sobre todo a la compañera Victoria, nos afecta esta mirada que tenemos del mundo, ¿no? Esa mirada donde por televisión vemos pues lo que está sucediendo en Palestina, cantidad de situaciones, y luego, como decía Sara también, pues estamos ahí aprendiendo matemáticas cuando están muriendo niños y niñas en el mismo planeta que compartimos, ¿no? ¿De qué manera construyes la mirada tú, Victoria, hacia el futuro, ¿no? Sí, yo en mi caso más personal, porque también depende mucho de la persona y de cómo lo mire, a mí por lo menos me genera ansiedad el saber que yo puedo tener los privilegios de estar en clase y estar haciendo mis tareas mientras otras personas están muriendo. Y a mí por lo menos me afecta y me da ansiedad. Si ya tengo ansiedad, si ya me pongo a ver las noticias y ya tengo ansiedad por las clases, por no saber gestionar emocionalmente todo lo que me está pasando, y encima me pongo a pensar en este tipo de situaciones, pues yo creo que nos afecta a todos. Claro, no hay que olvidar que las personas, aunque sean jóvenes, son sensibles, ¿no?, ante las cosas que pasan en el mundo. Sara. Bueno, pues yo, por ejemplo, soy muy sensible, sí. Y a mí yo ver las noticias me afecta bastante. Entonces, si yo me pongo a pensarlo, como dice ella, si me pongo a pensarlo me deprimo.
Ya. O sea, Yo igual, porque igual. también yo tengo la suerte de, digo, oye, pues me voy a comprar unas zapatillas bonitas que me gusten a mí. Y luego pienso y digo, pues estas zapatillas quizá las haya hecho alguien en Nigeria que se está muriendo de hambre, el pobre. Claro. Y pues es que si no lo pienso también no entro en la sociedad. Porque Ya. sí, bueno, es que no sé, Yo, me es que pillas un Pero poco... quizás tener una mirada al final, o sea, sí ser sensible nos ayuda a construir un mundo. El mundo lo podemos cambiar, o eso un poco creemos en Radio sí, o Himalaya, sea, ¿no? Y necesitamos tener una mirada sensible ante esas situaciones. yo creo ¿no? que sí, que todos nos podemos volver sensibles y a uno nos puede gestionar pues más Claro, si nos ansiedad da o depresión, menos, uf, dependiendo. sí, Pero yo creo que también, o sea, hemos sido cómplices de que la sociedad valore y sea quien decida cómo vamos a poder mirarlo. En el sentido de, por ejemplo, pasó todo lo que pasó de las guerras y demás, se dio sensibilidad 2 días en las noticias y poco más, y luego se le dio más sensibilidad a otras cosas que no tenían nada que ver con lo que está pasando al otro lado del mundo. ujú, O sea, nos enteramos de lo que ellos realmente quieren que te ya. enteres. No nos enteramos de todo. Claro, lo que Es pasa es que verdad. yo un poco hago esta pregunta porque entiendo que necesitamos jóvenes y adolescentes y personas, eh, Concienciarnos. sí, Yo no dudo. con una idea de que pueden cambiar el mundo, ¿no? Yo no dudo en que los de que son ellos jóvenes, los que o sea, pueden... todos ellos, todos los que están aquí sentados hoy, pueden cambiar el mundo, está en sus manos. claro. Ellos van a decidir si ser buenos o no, si les puede gustar o no. Yo tengo confianza y fe en los jóvenes, en los niños, en la adolescencia. Es Sí. decir, yo creo que sí que hay sensibilidad. En los centros educativos siempre se trabajan desde las diferentes materias la actualidad. Es verdad, una de las cosas en las que también insistimos es, ojo, que uno tiene que tener una mirada crítica cuando ves las noticias, cuando lees, porque también es verdad Cuentan la que parte que quieren. sí, que hay que está muy bueno, que algunas noticias están muy politizadas, pero yo sí que creo, sí que se trabaja y sí que hay sensibilidad. Es decir, Sí. tú hablas Claro. con un grupo de alumnos de determinadas edades del instituto, cualquier grupo, y yo creo que sí que existe sensibilidad. Y existe también la idea, o sea, otra cosa es que podamos irlo desarrollando en mayor o menor medida. Y que podamos tener la conciencia de que yo puedo aportar mi granito de arena. A veces mi granito de arena a lo mejor no llega al problema que está habiendo ahora en la zona de Gaza, Y ahí- ¿vale? y ahí Pero tú está- te ahí- quedas Pero con existe que- al lado, Exacto. cuando nosotros hacemos Claro. aquí, por ejemplo, un mercadillo el mercadillo que hacemos en Navidad Ujú. y nosotros recogemos dinero y entonces pues ese dinero se transmite se traslada a asociaciones que tenemos más Sí, a nuestro o- alcance, a nuestro o por entorno. ejemplo- Quiero decir que yo sí que tengo confianza en la adolescencia, de verdad, y en los niños. Yo Y creo también, que, o sea- creo que sí que existe sensibilidad y sí que se trabaja, ¿eh? Nuestros alumnos este año han hecho una recolecta de juguetes porque hay muchos de ellos que no tienen, pues, por estar en riesgo de exclusión social, no tienen la capacidad económica de poder gestionarlo, ¿no? Y sí es cierto que en la recolecta de juguetes ellos aprendieron que a veces, aún llevando un juego de 3 euros, vas a hacer feliz a alguien que ni siquiera conoces. Entonces ellos entendieron la importancia y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que todos los adolescentes tienen sensibilidad y están y yo concienciados. además creo que están muy empoderadas Sí. muchas de ellas. Ahora me estaba recordando un youtuber, ¿no? Que siempre hace parodias de la adolescencia o de las generaciones de ahora y es ansiedad, no sé qué, o sea, como, Sí. y realmente no creo que sea así. Creo que es verdad que hay un mundo que es muy hostil, ¿no? Que estamos construyendo un mundo muy hostil, que es muy complicado ya sobrevivir, pero además tener esa visión, como Sí. creo que tiene Victoria, que está estudiando algo para mejorar el Sí. mundo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Ujú. Pues, ¿puedo decir algo? Sí, Sara. Yo opino que,
meter el cambio del mundo en nosotros, o sea, en vosotros, es como mucha presión, mucha presión. Yo diría que mejor, yo por ejemplo, por mí hablo, yo digo, pues yo me levanto y voy a intentar ser mejor persona, porque si yo intento cambiar con ese solo granito de arena, Sí. ya estás cambiando el mundo, o sea, es lo que yo pienso. Y también lo que tú dices, a mí me lo hicieron hacer en el colegio también, de llevar un juguete y llevárselo a los países del tercer mundo. Y eso también te ayuda un poco a ponerte en el lugar del otro y tener más humanidad. Eso es muy bueno Sí, también, esas exactamente, alternativas. o sea, Y Victoria, ¿tú ibas a decir algo? Que sí, que a día de hoy también nos suelen llamar la generación de cristal, pero yo creo que somos la generación que más sensibilidad tiene y que más concienciadas estamos de las problemáticas que existen a día de hoy y queremos cambiarlo, tenemos iniciativa y ganas por hacer cosas, por ver resultados. Bueno, pues ya nos llegamos al final del programa y antes de despedirnos y de pasar al rincón de las palabras, Sara es escritora, como la presentábamos al principio, y nos tenía preparado un texto Sí. que va a leer y que esperemos que despierte esa sensibilidad que hemos buscado hoy con este programa. Ya aprovecho para despedir y dar las gracias a Ainhoa, a Sole y a Victoria. Gracias por acompañarnos en Radio Imalia y nos vamos contigo. Introducimos el Rincón de las Palabras, empezando por ti. Gracias, Sara. muchas gracias por esta oportunidad, porque yo escritora soy aficionada y me encantaría publicar un libro que he escrito que se llama Latiendo por mí, que habla del amor propio con sus dificultades, porque a mí, por ejemplo, me ha resultado muy difícil quererme y aún no me quiero todo lo que quiero, que estoy en ello. Pero he hecho un libro que se llama Latiendo por mí y voy a leeros un poema, ¿vale? Y gracias por la atención de este libro. Se llama La pena merece la risa. De creer que la vida es puta, consumía. Y es que carecer de la sustancia, quien realmente es mi putada, floreció la caricia, estaba cegada. Abro los ojos y vuelve todo aquello que me importaba. Ver el lado positivo yo lo llamo magia. Apreciando a mi familia, las buenas amistades me aman. Entrar en un centro es un caminito de lágrimas y la pena merece la risa cuando salga. Tanto deseaba ser mejor persona que al soplar las pestañas nunca dije nada. Poco es el tiempo aquí dentro si se compara con toda la vida que me espera. Cuando muera lo haré contenta y orgullosa de ser conociéndome y estar libre con la conciencia iluminada. Muy bien. Gracias. Gracias. Ay. Bueno, pues ha llegado el rincón de las palabras. Yo voy a leer un texto de Mike Pozo que se titula Vas a ser tú. Lo sé, tienes muchas preguntas, muchas dudas, muchos miedos. Y ahora mismo no ves el modo de hacerle frente. Pero eso está bien y debe ser así. Vengo a decirte que te permitas estar mal, que no tienes por qué planear todo tu futuro y tienes derecho a perderte. Podría advertirte para ahorrarte sufrimiento, pero entonces no acabarías donde yo estoy ahora. Necesito que seas tú quien, paso a paso, vaya acercándose a la verdad. Por eso quiero que sigas así, cuestionándote lo que te rodea, lo que sientes, lo que eres. Nunca dejes de pensar que hay otra forma de hacer las cosas, aunque muchos no la vean. Sé que ahora solo te importa encajar, pero entenderás que reprimirte y esconderte para agradar a los demás no es buena idea. Por eso debes darte tiempo para conocerte, para reunir valentía hasta mostrarte tal y como eres, y lo harás. Todo aquello que ahora te oprime se desvanecerá en forma de libertad. Aprenderás a querer el cuerpo que ahora odias. Cada vez te visitará menos la ansiedad. Te vas a romper en dos y verás la forma de mantenerte en pie. Van a brotar victorias de la semilla del miedo. Vas a limar tus complejos. Vas a reconocerte en el espejo. Vas a encontrar aquello que aún no sabes que necesitas. Vas a lanzarte sin red, sin la única esperanza de acertar. Vas a conocer más personas si tienes paciencia. Vas a llorar hasta quedarte durmiendo. Y vas a reír hasta que te duele el estómago. Vas a redescubrir tu nombre. Vas a construirte. Vas a ser tú. Y cuando seas tú, echarás la vista atrás. Tomarás aire y verás que ese mal trago ha valido la pena, porque todo mejora.